Bueno, hoy día vamos a tocar el tema del equilibrio metabólico. Esto es un tema muy extenso, pero es importantísimo conocerlo porque nuestros productos doTERRA tienen una amplia gama de productos para ayudar a todos los problemas metabólicos. Bueno, pero primero tenemos que definir qué es el metabolismo. Aquí yo les he puesto una gráfica en donde nos explica todo el proceso metabólico. El metabolismo no es más que todos esos procesos que nosotros tenemos que llevar a cabo para que los alimentos que nosotros ingiramos puedan ser utilizados como energía. Y aquí ustedes ven en la pantalla una molécula que se llama ATP. Ese es el fin de que nosotros comamos. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos, es decir, ingerir alimentos que nos provean de las sustancias nutritivas para que estas sustancias puedan llegar al cuerpo y formar lo que tiene que formar. Entonces, el metabolismo tiene dos fases. Es el catabolismo, que es el momento en que nosotros ingerimos una sustancia, por ejemplo, un tomate, y se degrada en sus partes más chiquitas para formar ATP. Y el anabolismo es el proceso formativo, es decir, que a partir del ATP, la célula usa esta energía para elaborar sustancias, para elaborar hormonas, para la contracción muscular. Nosotros necesitamos energía para todo proceso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí tenemos una definición corta. El metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos. Desde movernos hasta pensar, crecer, hasta las cosas que no sabemos que nuestro cuerpo hace. Latidos cardíacos, para ver, para todas las reacciones químicas que se llevan adentro, para la reparación, curación, para la secreción hormonal. Para todo eso es que nosotros necesitamos formar ATP. Y ese es el famoso metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo basal? Es esa cantidad de energía que nosotros necesitamos estando en reposo. Y el metabolismo basal va a depender mucho de nuestra genética. Hay personas que genéticamente tienen un metabolismo un poco más rápido, hay otras que tenemos un metabolismo un poco más lento. También va a depender de nuestra cantidad de tejido adiposo y, muy importante, de la cantidad de tejido muscular que nosotros tengamos. Yo les estoy dando esta explicación para que nosotros tengamos argumentos muy sólidos para usar nuestros aceites. Así que si alguien tiene una duda o yo me estoy, o les estoy hablando un poquito técnico, lo pueden hacer saber a través del chat y Patricia me lo va a hacer saber. Perfecto. Bueno, y aquí viene el famoso metabolismo lento. Doctora, yo tengo un metabolismo súper lento porque yo tomo agua y engordo. Bueno, sí y no. No existe, son muy pocos los casos de realmente que una persona haya nacido con un metabolismo lento. Podría ser que se herede, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser modificable. Hay una frase que yo la comparto siempre con mis pacientes y con las personas que tengo que hablar de salud, que muchas de las cosas genéticas no son sentencia. Y es un refrán que me lo enseñó un profesor mío hace mucho tiempo que dice, la herencia no es sentencia. Muchas cosas que nosotros aparentemente tenemos en nuestra genética, nosotros tenemos muchas herramientas naturales de nuestros hábitos que son fáciles de hacer, solo necesitamos un poco de decisión y disciplina para poder modificar estas cosas. Y eso sucede mucho en todas estas enfermedades no transmisibles que están tan
prevalentes, están de moda ahora y que nos han atacado ya prácticamente como una pandemia, como el sobrepeso, la obesidad, otras alteraciones de las hormonas, entre otros. Hay dos hormonas importantísimas que controlan nuestro metabolismo, que es la tiroxina y que es la insulina. La tiroxina es una hormona que es producida en la glándula tiroides, que ustedes la tienen en el cuello. Y de la cantidad de tiroxina que nosotros tengamos va a depender qué tan rápidamente se lleven las reacciones químicas en el cuerpo. O sea, todas esas reacciones metabólicas de destrucción o de degradación y de producción van a estar determinadas por esta hormona tiroxina. Y otra hormona es la insulina. Esta hormona es producida por el páncreas. El páncreas es ese órgano que se ve afectado en la diabetes, que hay o ausencia de producción de insulina o disminución de producción de insulina. Y esta hormona es importantísima porque, ¿qué hace esta hormona? Cuando nosotros comemos, aumenta el azúcar en la sangre y esta hormona es la que se encarga de hacer ingresar el azúcar a las células. Al detectar el aumento de azúcar en sangre, se eleva la insulina y esta insulina es anabólica, es decir, que ella es de almacenaje, ella guarda, ella construye. Por eso es importante tener este concepto claro. La insulina es una hormona anabólica, de guardar. Y aquí yo les he resumido un cuadro de cuáles son todos los factores que afectan el metabolismo. La edad es un factor que definitivamente no lo podemos controlar, el sexo tampoco. La masa muscular, ahí ya tenemos un factor que está bajo nuestro control hasta cierto punto. El estrés también afecta nuestro metabolismo, yo les voy a explicar más adelante por qué. La temperatura corporal, a menor temperatura corporal, nuestro metabolismo se acelera para mantenernos calientes y los estados restrictivos también afectan nuestro metabolismo. Si nosotros dejamos de comer, o sea, nos sometemos a dietas muy restrictivas que nos quitan muchísimos alimentos, nuestro metabolismo se va a enlentecer. Perdón, doctora, me dicen que no están viendo la presentación. Sí, yo la estoy viendo. ¿Ustedes la están viendo bien, queridos líderes? Sí, continúa. Es que Raquel decía que no la veía, pero pues sí, se ve perfecto y vas muy bien. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a llegar al tema metabólico más importante que vamos a abarcar hoy día, que es el sobrepeso y la obesidad. La obesidad es el aumento de grasa corporal y hay dos tipos de distribución. La distribución alrededor de nuestros órganos, que es la famosa grasa visceral, y la distribución clásica de la mujer, que es a nivel del muslo, a nivel de la nalga, la grasa de las mamas. Esa es la distribución subcutánea. Por eso, en relación a las enfermedades, la que nosotros tenemos que tomar más en cuenta es la distribución visceral, la que está alrededor del hígado, del vaso, del corazón. Y por eso hay esta metodología que es medir el perímetro o la circunferencia abdominal para pensar si es que para sospechar si es que nosotros tenemos grasa visceral, grasa abdominal. Y aquí yo les he puesto un ejemplo de cómo tomarlo. Es más o menos a nivel del ombligo, entre el huesito de la cadera y la última costilla. En un punto medio, de ahí se toma esta medida. Las mujeres tienen que tener 88 centímetros o menos y los hombres 102 centímetros o menos. Si nosotros tenemos más de estos centímetros, lo más seguro es que ya nosotros tengamos grasa visceral. Y esta es la grasa que está relacionada con todo este abanico
de enfermedades que se llaman síndrome metabólico. Colesterol alto, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. También, como dijimos que es un aumento de grasa, también la podemos medir midiendo el porcentaje de grasa. Hay aparatos muy sencillos que la miden, no son tan confiables y hay una tecnología mucho más avanzada para medirlo. Aquí yo les doy más o menos una idea de los porcentajes. Si nosotros, las mujeres, estamos en más de 30% de grasa y los hombres en más de 20%, estamos en sobrepeso. Y si las mujeres estamos en más de 35 y los hombres en más de 25, estamos en obesidad. La mujer siempre va a tener en su cuerpo mucho más grasa que el hombre, de manera fisiológica, es normal, porque la mama es un tejido grasoso que obviamente debe de ser así por la finalidad de este tejido, que es la lactancia. Y también por la distribución, como les mencioné antes, en los muslos, en la nalga, porque es una grasa que se reserva para el momento de la lactancia, que a veces la mujer no puede consumir tantos alimentos para tener tanta energía para producir leche. Por eso la mujer tiene mayor grasa corporal, pero esta grasa corporal es subcutánea, no es visceral. Bueno, entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y entonces por qué nos engordamos? Yo les quiero dar aquí unos datos oficiales que conseguí, no conseguí más actualizados. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2016 habían 1.900 millones de adultos que tenían sobrepeso y 650 millones de ellos eran obesos, 650 millones. Y un dato mucho más preocupante, que en el 2016 había 340 millones de niños y adolescentes con obesidad y sobrepeso. Esto es una cifra realmente preocupante, o sea, abarca la población mundial. Estamos ya en cifras de pandemia con estos valores. Bueno, sí, el aumento de ingesta de alimentos de alto contenido calórico es una de las causas. Y esto creo que todos lo sabemos, porque si nosotros comemos más de lo que gastamos, vamos a acumularlo, ¿verdad? Y el tejido donde nosotros acumulamos es el tejido adiposo, la grasa. El descenso en la actividad física. Realmente este descenso en la actividad física ya ha venido produciéndose en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, desde hace muchísimo tiempo, porque nuestro cuerpo está diseñado para correr, para caminar, para andar. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar frente a una computadora 8 horas al día, y creo que en estos momentos es peor el tema porque trabajamos en casa y descansamos en casa y el trabajo a veces no tiene límite de horario, ¿verdad? Pero no es suficiente para explicar, y yo me puse a investigar para esta charla muchísimo y encontré muchísimas respuestas que me ayudaron a mí también a aprender. No es suficiente la explicación de que estoy comiendo más y por eso engordo, porque en mi experiencia, en mi consultorio, con mis pacientes, hay pacientes muy disciplinadas que siguen su alimentación saludable. A mí me gusta mucho, yo soy muy pro vegetales, frutas, frutos secos, alimentos con bajo índice glicémico, es decir, que no eleven mucho el azúcar, los integrales, si es que la persona puede consumir integrales. Y muchas personas bajan 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos y no pasó más. Entonces me encontré con muchas respuestas. Yo estoy ahora apasionada, creo que mucha gente que está conectada aquí lo sabe, con los disruptores hormonales. Me he encontrado con información sorprendente. Los disruptores hormonales actualmente están explicando por qué estamos obesos, por qué hay esta pandemia de obesidad, sobrepeso
y eso va de la mano con la diabetes. Yo creo que aquí, todos los que estamos reunidos, todos tenemos algún familiar con diabetes, o por lo menos con prediabetes. También las enfermedades hormonales, por ejemplo, el hipotiroidismo es una causa de que nosotros aumentemos de peso y que sea difícil bajarlo. Porque como recuerdan, la tiroxina es la hormona que da la velocidad de las reacciones químicas en el cuerpo. Otra causa interesantísima es la candidiasis sistémica, y ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y otra causa de por qué nos engordamos es el estrés. Los disruptores hormonales son agentes químicos que interfieren en muchos de los pasos entre la producción y la eliminación de hormonas. Y son capaces de alterar, de bloquear o de mimetizar, es decir, de imitar la acción de una hormona en el cuerpo. En este cuadrito ustedes ven, lo rojo es la hormona normal, la hormona natural. La hormona siempre se va a conectar a un receptor, que es, si ustedes ven este puntito morado aquí, las hormonas son como una llave con cerradura, con su receptor, y tienen la forma exacta. Si ustedes ven aquí el disruptor endocrino que ocupa el lugar de la hormona, y obviamente la respuesta de esa célula no va a ser la correcta, hay una respuesta errónea, o simplemente hay un bloqueo, o la respuesta está en más, o la respuesta de la célula está en menos. Y esto va a afectar muchísimas de nuestras funciones, porque las hormonas actúan a nivel de todo nuestro cuerpo. Va a afectar nuestra salud reproductora. Está comprobado que disminuye la fertilidad en los hombres. Hay disminución de la cantidad de espermatozoides. Hay malformaciones congénitas. Y lo más preocupante es que estos disruptores hormonales van a tener una acción desde la vida fetal. En el feto ya esos disruptores hormonales actúan y vamos a ver una consecuencia ya en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. Van a ser causa de tumores en nuestro cuerpo, de síndromes metabólicos, de diabetes, de obesidad. Vamos a tener trastornos autoinmunes, enfermedades cardiovasculares y entre otras cosas. Bueno, y básicamente estos disruptores hormonales van a afectar nuestro apetito, van a alterar nuestro apetito, van a alterar cómo nosotros metabolizamos la grasa, y algo que ya les había mencionado, que el punto crítico es cuando el feto está expuesto a estos disruptores hormonales. ¿Dónde están los disruptores hormonales? Pues déjenme decirles que están en todos lados. En los plásticos con los cuales nosotros compramos la botellita de agua en la calle, los plásticos donde nosotros reservamos nuestros alimentos, por eso no hay que poner los alimentos calientes en el plástico, porque ahí liberan una de estas sustancias que funciona como disruptor hormonal. Está en nuestro maquillaje, está diseminado en el agua, porque está todo contaminado, es decir, estamos realmente inundados de disruptores hormonales. Por ejemplo, tenemos los talatos, los bifenoles, los polifenoles, que esos están en los productos de limpieza, en los cosméticos. Algo muy interesante que quería comentarles es que el tejido graso es una reserva de sustancias tóxicas. El tejido adiposo es, aparte que ya se sabe que es un órgano no solamente de reserva de energía, como la grasa en sí, que cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, estamos en época de lactancia, la mamá necesita mucha más energía para producir leche, se utiliza esa grasa de reserva. Pero también es un órgano increíblemente neuroendocrino, es decir, que secreta hormonas, que va a afectar nuestro sistema nervioso central, que va a afectar también nuestro sistema inmune, y es una reserva de sustancias tóxicas para que no
para no dañar otros órganos más nobles de nuestra economía, no dañar el hígado, el riñón o el corazón, entonces se reservan ahí. Y esto está comprobado porque se ha hecho autopsias en donde se ha visto en el tejido adiposo, en la grasa, sustancias a las cuales la persona estuvo expuesta hace 15 o 20 años. Imagínense cuánta carga de toxinas tiene el tejido adiposo de 15 o 20 años. Y este es un tema interesantísimo. La candidiasis es otra explicación a la obesidad y al sobrepeso, esas ocasiones que nosotros decimos, bueno, esa paciente está haciendo todo, o tú te dices, yo estoy haciendo todo y no bajo de peso. Bueno, pensar tal vez que hay una candidiasis. Siempre esta decisión no la vamos a tomar nosotros, por favor. Esta decisión nosotros la tenemos que hacer en conjunto con nuestro médico de cabecera. Nosotros no podemos decir, me voy a hacer un examen y dije que tengo cándida. Nuestro médico tiene que apoyar todo este tratamiento que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo afecta la cándida? La cándida es un hongo que normalmente nosotros la tenemos en el cuerpo. Nosotros la tenemos aproximadamente en un 10% de toda la combinación de bacterias, parásitos y hongos. La cándida debe ser el 10%, pero mucha gente tiene 80% de cándida entre su mix de amigos biológicos corporales. Y ahí ya se vuelve un problema, porque la cándida produce toxinas ácidas, y esta toxina ácida le quita el poder de oxigenación a la célula. ¿Y cuáles son los síntomas? Migrañas, picazón de piel, estar siempre con gases, sinusitis, alergias, tener constantemente flujo vaginal, irritabilidad emocional. Hay mucha gente también que siempre le salen los famosos paños en la piel. Nosotros ahí debemos de sospechar. Un médico nos tiene que acompañar en el diagnóstico. ¿Y por qué prolifera? Por dos motivos importantes. Si eres una persona que ha estado constantemente tomando antibióticos, y en realidad una sola toma de antibióticos puede alterar el equilibrio, porque el antibiótico, además de barrer esas bacterias buenas que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestra mucosa oral, en la mucosa vaginal, en la mucosa digestiva, va a barrer la bacteria objetivo y nuestras bacterias buenas. Cuando barre nuestras bacterias buenas, disminuye ese equilibrio entre bacteria buena y hongo. La bacteria buena es la que mantiene bajo control a ese hongo. Cuando baja esta bacteria buena, la cándida dice, aquí estoy, me prolifero. Y si nosotros consumimos una dieta rica en carbohidratos refinados, es decir, pan blanco, fideo blanco, todo lo de harina blanca, dulces, carbohidratos, esto es el alimento perfecto para la cándida. Entonces, si nosotros tenemos estos dos factores, uso crónico de antibióticos y una dieta rica en carbohidratos refinados, podríamos estar bajo los efectos de la cándida y eso podría estar afectando nuestro metabolismo. Y el estrés. Aquí les traigo una lámina muy sencilla. El estrés es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida para reaccionar y poder sobrevivir en ciertos momentos, ¿verdad? Y esto es bueno porque cuando aumenta el cortisol, aumentan nuestros niveles de azúcar en sangre, pensamos más rápido en ese momento de la solución, pero esto tiene un costo, baja nuestro sistema inmunológico y afecta a nuestro sistema digestivo, se enlentece. Por eso muchas veces el estrés se manifiesta en gastritis, colitis, es muy común eso. Y también afecta nuestro sueño, nos da insomnio el aumento de cortisol. El aumento del cortisol debe ser momentáneo, pero lastimosamente nuestros niveles de cortisol no bajan, porque siempre estamos en estrés. Primero que estamos pensando qué va a pasar mañana y pasado mañana. Las situaciones del día a día. Entonces, no hacemos como un pico
del cortisol, bajamos porque nos empezamos a sentir bien, sino que siempre estamos así, con el cortisol elevado, y va a aumentar el azúcar en sangre. ¿Se acuerdan que yo les comenté al inicio de la insulina? La insulina, al detectar estos niveles altos de azúcar en la sangre, va a comenzarse a producir. ¿Y qué hace la insulina? La insulina guarda. La insulina va a decir, voy a reservar. La insulina es una hormona anabólica de construcción y reserva. Si nosotros estamos constantemente en estrés, vamos a tener siempre niveles de insulina mayores y vamos a estar guardando. ¿Y dónde guardamos? En el tejido adiposo. Bueno, pero ustedes me dirán, ¿cuál es el peligro? Creo que estamos muy informados de todo lo que se viene después de un sobrepeso y obesidad. Y aquí está el origen. Cuando nosotros tenemos mucha cantidad de adipocitos, es decir, de células de grasa, estos están rodeados de unas celulitas que se llaman macrófagos, que son parte del sistema inmunológico y son los vigilantes de nuestro cuerpo para ver si hay una bacteria por aquí, hay un virus por acá. Pero cuando aumenta esa cantidad de tejido adiposo en tamaño, generalmente nuestro tejido adiposo va a aumentar en tamaño más que en número de células, empieza a haber más macrófagos y empieza a haber una producción de todas esas sustancias que ustedes ven en el cuadro, que son sustancias inflamatorias. Por eso el sobrepeso y la obesidad inflamatoria, porque la célula va a desencadenar en la producción de sustancias inflamatorias. ¿Y a qué nos lleva esto? Ya lo hablamos un poquito antes, a la resistencia a la insulina, a la diabetes, colesterol y triglicéridos altos, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, muerte súbita, ovarios poliquísticos, alergias, cáncer, Alzheimer y alteraciones de la cicatrización. Hay una relación muy directa entre obesidad, sobrepeso y estas enfermedades. Ya hay muchísimos estudios de esto. Bueno, entonces, después de tanta mala noticia, discúlpenme que les he dado, gracias a Dios, sí tenemos muchas cosas que podemos hacer. Primero son nuestros hábitos. Tenemos muchas cosas sencillas que podemos hacer en nuestro día a día para cambiar esto. Tenemos que controlar nuestro estrés, tenemos que bajar nuestro cortisol, tenemos que desintoxicarnos, recuerden, porque la célula adiposa, el tejido adiposo, es un lugar donde se está guardando toxinas desde hace muchísimo tiempo, desde que nosotros éramos fetos, y eliminar la cándida en caso de que la tengamos. Apoyar a nuestros órganos metabólicos y desinflamar. Este es el protocolo, digamos, que concluí después de hacer esta investigación y nosotros tenemos muchas herramientas para hacerlo. Entonces, el primer hábito que a muchos de nosotros nos cuesta es el ejercicio, pero tenemos que hacerlo ahora. Si no tenemos tiempo ahora para el ejercicio, en unos años tendremos mucho tiempo para estar enfermos. Así que dediquémosle 30 minutos porque aumenta nuestro metabolismo, aumenta nuestra serotonina, es decir, que nos hace sentir mejor, que va a controlar nuestro estrés y aumenta nuestras beta-endorfinas. Beta-endorfinas son sustancias que controlan el dolor y también va a influir positivamente el ejercicio moderado sobre nuestro sistema inmunológico. La alimentación. No vamos a hablar de dieta aquí ni nada, lo único que quería comentarles es que no nos pongamos a contar calorías. Es importante también saber no solo cuándo comemos, sino qué comemos. Tratemos de irnos a lo más natural, lo más orgánico. En este tiempo que tenemos de estar más en nuestra casa, hagamos nuestro huerto y tratemos de mantenerlo con insecticidas naturales que doTERRA nos da opciones para mantener sanas nuestras plantas con aceites esenciales. Entonces, no es lo mismo hacernos unos frijoles desde tener el frijol seco, mojarlo y cocinarlo en nuestra casa, a comernos una lata de frijoles. Yo siempre digo que podemos tener latas, no nos volvamos fanáticos,
podemos tener una lata, pero esto es en emergencia, rompe el vidrio. Es decir, tuve que salir rapidísimo, pero no comamos 2 o 3 veces por semana productos enlatados. Productos que tengan una etiqueta con muchas con cosas que no podamos leer, alejémonos de ello. Ese es el consejo nutricional que les puedo dar. Empecemos a tener hábitos menos tóxicos para disminuir la cantidad de disruptores hormonales a los que nosotros estamos expuestos. Y aquí les traigo un plan básico para estimular nuestro metabolismo y empezar a perder grasa. Como es un plan de desintoxicación, porque recuerden que la desintoxicación es parte fundamental de esto, vamos a empezar con GX Assist, que es una combinación de aceites detoxificadores con ácido caprílico. Esto lo hacemos una vez al año por 1 hasta 10 días y vamos a tomar una cápsula 3 veces al día por 10 días, nada más. De ahí tenemos Terrazyme. ¿Por qué tenemos que incluir Terrazyme en nuestro protocolo? Y yo les diría que en nuestra vida diaria. Terrazyme es un complejo de 10 enzimas alimentarias que terminan de digerir los alimentos. Muchas veces todos estos malestares digestivos que tenemos son porque nuestro cuerpo no tiene la cantidad suficiente de enzimas. La enzima es la que corta en pedacitos los alimentos para que pueda ser absorbido por nuestro intestino. Y primero, nosotros tampoco ayudamos mucho al cuerpo, no masticamos bien. Si nosotros masticáramos bien, disminuiría mucho porque lo hacemos más fácil para el estómago y la digestión. Pero se quedan estas moléculas grandes. Si más eso tenemos deficiencia enzimática, va a ser una digestión mucho más difícil. Y la salud empieza por nuestro intestino. Utilizar Terrazyme, una tableta antes de cada comida por 45 días, va a hacer que nuestros alimentos sean degradados de manera óptima para que puedan ser absorbidos. Cuando se quedan restos de alimentos por ahí mal digeridos, primero que no vamos a absorber la cantidad de nutrientes que este nos puede dar. Y segundo, va a generar una fatiga para nuestro sistema digestivo y puede ocasionar inflamación. Es importante que nosotros comamos siempre alimentos crudos en nuestra dieta diaria que tienen enzimas digestivas. Mientras más cocinado esté un alimento, nosotros vamos a perder nutrientes y las enzimas que ellos hacen. Y esta es una mezcla que en realidad a mí me encanta. Esto, después de que hayamos terminado los 10 días del GX Assist, vamos a empezar con Sendocrine. Esta es nuestra mezcla detoxificadora porque nos limpia hígado, riñón, colon, pulmones y piel. Y si nosotros limpiamos todos los órganos de drenaje, al nosotros limpiar la grasa posteriormente, vamos a hacer que el proceso sea más sencillo y que no haya gran cantidad de tóxicos circulando en nuestra sangre. Aquí está el contenido de esos aceites y la dosis es 1 a 2 gotas en agua o jugos naturales después del desayuno y la merienda del día 11 al día 30, es decir, que son 10 días. Para nosotros poder empezar un nuevo ciclo de Sendocrine, si quieres hacerlo periódicamente en el año, yo les recomiendo esperar por lo menos 2 meses para realizar otro ciclo de 10 días. Luego de que ya hemos limpiado nuestro intestino con GX Assist, limpiamos nuestros órganos detoxificadores, vamos a poblar a nuestro intestino con las bacterias que necesita para equilibrar esa cándida, para que esa cándida no gane a nivel intestinal. Y PB Assist es una mezcla de prebióticos, es decir, de fibras que son alimento de los probióticos, y los probióticos que son las bacterias. Es una combinación de lactobacillus y bifidobacterium, que son las bacterias amigables para nuestro organismo.
y tomamos 1 a 3 cápsulas al día con los alimentos por 10 días. Y esto lo hacemos del día 11 al día 30, es decir, ya hicimos un mes. Y ahora sí, ya estamos preparados para hacer una desintoxicación del tejido adiposo y actuar sobre todo ese mecanismo que nosotros queremos activar. Y esta es la mezcla metabólica. Esta es una mezcla maravillosa, tiene toronja, déjame ver, no la he puesto, tiene toronja, tiene canela, tiene jengibre, tiene menta, es deliciosa y tiene muchísimos beneficios. Yo les he puesto aquí algunos. Nos controla los antojos, nos disminuye el apetito, va a coadyuvar por su contenido de canela a mantener controlados nuestros niveles de azúcar en sangre, así que si este es un aceite de mucho apoyo en pacientes con resistencia a la insulina y para los pacientes diabéticos, y además también nos ayuda a controlar la inflamación. La inflamación es algo muy importante que debemos abordar cuando sufrimos de sobrepeso y obesidad, porque recuerden que les expliqué que el tejido graso manda siempre moléculas inflamatorias. ¿Cómo lo tomamos? 2 gotitas en agua, jugo o en una cápsula si les parece muy fuerte el sabor, porque los aceites son fuertes, y los consumimos antes de cada comida, y este es un aceite que lo podemos utilizar diariamente. Y aquí yo les he puesto una receta para que en caso de que su médico les diagnostique una candidiasis sistémica, se pueden ayudar con esta bomba para la cándida. Esta es ponen en una capsulita 3 gotitas de casia y 2 gotas de orégano con las comidas 2 veces al día por 10 días. Y en casos de candidiasis más severas o más crónicas, podemos añadir melisa o 4 gotas de la mezcla protectora a la cápsula. El estrés. Nosotros tenemos un arsenal de aceites que nos van a apoyar muchísimo a controlar el estrés. Tenemos nuestra maravillosa lavanda, que es, los que están aquí me conocen saben que es mi preferida. Yo creo que me consumo una lavanda al mes, porque a mis hijos les encanta. La lavanda nos disminuye los niveles de cortisol en minutos. Está comprobado por estudios que nos va a disminuir el cortisol, por eso nos va a ayudar, por eso nos ayuda el sueño, nos mejora el insomnio, nos da esa sensación de relax, pero también nosotros tenemos otras opciones como el Balance, la mezcla estabilizadora, que les digo que es una de mis favoritas y a mí personalmente me ha ayudado mucho para en colitis. Imagínense, yo estuve un poquito estresada hace unos meses, una colitis que utilizando el Balance solamente se fue. También tenemos la mezcla Forgive o la mezcla renovadora, que esta mezcla está más dirigida cuando nosotros tenemos una preocupación tipo traición en nuestra cabeza y que nos está dando vueltas y que nos eleva el estrés. Todos estos pensamientos negativos, me traicionó, me engañó, me estafó, nos causa un estrés y a veces es inconsciente. Forgive nos va a ayudar muchísimo en este caso. Y también tenemos la mezcla consuelo o reconfortante, que es cuando nosotros tenemos estas penas crónicas que tal vez estén ocultas y que también nos estén causando estrés. Estas mezclas las usamos en difusión o de manera tópica y nos van a ayudar muchísimo. Yo sé que hay muchos otros aceites porque cada uno de nuestros aceites tiene su parte emocional, pero yo les estoy dando aquí unas sugerencias para que ustedes puedan usarlos y sugerir a su comunidad para el manejo de estrés. Y no me puedo quedar, a pesar de que nuestra mezcla metabólica Smart and Sassy nos ayuda a controlar la inflamación, no puedo dejar de mencionar el tema del omega 3.
En nuestro cuerpo debe haber un equilibrio entre la ingesta de omega 6 y omega 3. El omega 6 lo encontramos en la carne, en los huevos, en el aguacate, en la soya, en el atún, en el aceite de girasol. Y nosotros consumimos gran cantidad de omega 6. Pero también nosotros tenemos que tener una ingesta de omega 3, que está en los aceites vegetales, en el pescado de aguas profundas, en los mariscos, en las algas y en el aceite de cáñamo. La relación ideal que tiene que tener nuestra ingesta de omega 6, omega 3 es de 1 a 1 o de 4 a 1. Pero realmente en nuestra dieta actual la relación es 20 a 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos disminuir omega 6 y aumentar omega 3. Y aquí yo les quiero recomendar el C Omega, que tiene específicamente omega 3, DHA, tiene vitamina D, y tiene vitamina E en una concentración muy pequeña y además tiene 1 miligramo de astaxantina, que es un antioxidante muy potente. Esta la tomamos 3 a 4 cápsulas diarias con las comidas. Las podemos asociar también con las otras cápsulas de nuestro paquete de vitalidad, pero específicamente para controlar la inflamación y trabajar sobre nuestra salud metabólica, cardiovascular, de nuestro sistema nervioso, nuestra salud articular. Tenemos estas cápsulas de excelente calidad. Bueno, y aquí les dejo con una frase que me encantó, porque siempre me gusta terminar con una frase inspiradora. El mayor regalo que le puedes dar a tu familia y al mundo es un tú saludable. Y nunca es tarde. Siempre, aunque ya tengamos algo, como siempre lo digo en mis charlas, siempre podemos hacer algo para mejorar. Yo les agradezco por su atención.